Buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy, clase 35 del seminario La locura desde dentro, eh, James Joyce, El arte de sobrevivir. Y en esta ocasión vamos a continuar con las clases anteriores que tratan sobre las relaciones de James Joyce y su hija Lucia. En este caso, las relaciones entre Joyce y Lucia según Udo Loll. El día pasado hablamos del dominio, así titulé la clase, y en esta ocasión el tema es el incesto. Lo ponemos entre interrogantes. ¿El incesto? Bueno, de esto es de lo que voy a hablar hoy. Es un asunto complejo, delicado, mm, farragoso, ah, pero puesto que muchos estudios lo señalan, conviene tratarlo y tratarlo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Pues naturalmente yendo a los escritos que hay que se dedican a espigar esta hipótesis. Naturalmente no hay evidencia ninguna, pero es una hipótesis que sugieren muchos estudiosos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la orientación del curso que estamos dando? Sabemos, ¿verdad?, que en el estudio de la locura de Joyce podemos seguir la supuesta locura de Joyce muchas pesquisas, pero la que nosotros seguimos es principalmente la relación que guardó este señor, el escritor James Joyce, con su hija pequeña Lucia Joyce. ¿De acuerdo? Esta relación nos puede dar pistas sobre la supuesta locura de Joyce. Ah, el propio Joyce indicó ah, el traslado de algo de su genio a su propia hija, ¿no? Eh, lo dijo con palabras muy poéticas, porque él lo solía hacer así. Dice, algo de la chispa de mi genio, o algo de la chispa de mi genio o de mi inspiración se ha trasladado al cerebro de mi hija, dice, pero acabó prendiéndole fuego. Acabó prendiéndole fuego. Esta hipótesis, naturalmente, bueno, pues fue también apuntada por Carl Jung y más tarde por Lacan, con palabras distintas, pero siguiendo un poco la misma idea. ¿De acuerdo? En la clase pasada os pongo al corriente en 5 minutos para que situéis lo que vamos a desarrollar hoy. Habíamos comenzado a hablar del estudio de Udo Loll, un libro que se llama eh, James Joyce, Genio en el Patriarcado. Y donde podéis ver ahora, como lo están mostrando, pues la familia Joyce, los hermanos, a los extremos, Giorgio y Lucia, y los padres en el centro de la imagen. Bueno, este libro plantea algunas cuestiones, como el título indica, muy interesantes sobre el estudio de Joyce y de la familia Joyce, pero desde el punto de vista del patriarcado, ¿verdad? Es un estudio que está publicado antes de la biografía de Carol Schloss, por tanto no la menciona porque la desconoce, pero este estudio tiene la ventaja de que está hecho no por no por un profesor de literatura, sino por un psiquiatra clínico, que es Udo Loll, alemán, y entonces él va siguiendo determinadas pistas que, bueno, pues algunas de ellas desembocan en esta cuestión del supuesto o de la hipótesis del, como decía antes, del incesto, ¿no? Bueno, ¿qué dice Udo Loll? ¿Qué cosa que recogimos el día pasado? Bueno, pues Loll pinta a Joyce como un egoísta superlativo, como un tirano doméstico, como un ser que usaba a los otros para el único fin que le importaba. El único fin que le importaba es su obra.
y según Lowell, Joyce era básicamente un parásito. Es un término que repite en distintos pasajes de su monografía. Y este punto de vista coincide con el de otros estudiosos y el de otros biógrafos. Por ejemplo, si mencionamos un estudio bastante conocido, el de Stan Davis, que se llama James Joyce, este autor Davis menciona unas palabras de Frank Budgen, que también a su vez había escrito una biografía sobre Joyce, y este autor, Frank Budgen, dice que fijaros hasta qué punto lo que le importaba era su obra, que dice, Joyce había pedido a su propia mujer, a Nora, que tuviera relaciones sexuales con otros hombres simplemente por el hecho de inspirarle para escribir sobre esa materia. Bueno, ya os podéis hacer una idea entonces de cuando se afirma que solo pensaba en su obra, hasta qué punto y hasta qué extremo esto es así, ¿no? Hay un estudio también de una psiquiatra norteamericana que os he hablado en alguna ocasión y de ese estudio también. Es un estudio de finales del siglo pasado. Tiene la ventaja de que Nancy Andreasen era profesora de literatura antes de hacerse de neuropsiquiatra y bueno, pues estaba en contacto con la literatura. Y escribió un artículo breve que es interesante, ya os me referiré a él en otras ocasiones, que se llama Un retrato del artista como esquizoide y está dedicado naturalmente a James Joyce. Y dice en ese estudio, lo leo textual, dice, incluso de niño, se refiere a Joyce, incluso de niño, había sido un solitario orgulloso con un buen sentido de su propia superioridad, pero en la adolescencia estas características se endurecieron con rasgos esquizoides definitivos que mostró el resto de su vida. Dos puntos. Distanciamiento, sensibilidad y desconfianza. Egocentrismo, desdén por la moral convencional, superstición y enojo hacia la humanidad en general y aquellos que, con los que se relacionaba en particular. Por sí solo, quizás ninguno de estos rasgos es notable o es destacable, y cualquiera puede ser característico de personas con éxito y creativas. Pero vistos en su conjunto, continúa Andreasen, especialmente si son pronunciados, si son destacados, marcan a un individuo como excéntrico o extraño para el profano, con una personalidad esquizoide a ojos del psiquiatra. Bueno, será a ojos suyos porque, bueno, estos rasgos, pues, en fin, si son un poco extremados, te pueden hacer pensar en algo de eso, pero si no, tampoco andamos nosotros juzgando a todo el mundo de si son más esquizoides o más paranoides. No nos interesa gran cosa eso. Lo que nos interesa es conocer a las personas, no clasificarlos. Aunque sí lo hacemos por cuestiones propiamente de conocimiento, pero no para poner una etiqueta, ¿no? Bueno, por tanto, de Joyce, quienes lo han estudiado de cerca, lo pintan siempre como un sujeto muy patológico, encerrado en sí mismo, dedicado a su obra y con una desmedida ambición, con una ambición rayana en la megalomanía. Joyce y Udo Loll lo enfatizan, pone, digamos, usa a todos los que están a su alrededor como para sus fines, como ya habría hecho, sugiere Loll, su padre, John Stanislaus Joyce. Y lo mismo sucede también el uso que hace de su hija. Esta es la hipótesis, que es la pesquisa que sigue Loll, con quien repite también cosas de su propia infancia. El cuidado y el tratamiento de su hija, que estaba enferma, aunque Joyce decía que era más bien una mente creadora, ¿no? Eh, Se convierten para él, el cuidado, digo, y el acompañarla, por ejemplo, a Jung, cuando iba a consulta con él,
se convierte en una tarea especial. El caso es que cuanto más enferma, esto lo comentábamos el día pasado, cuanto más enferma está ella, cuanto más enferma está la hija, mejor padre se siente él. Y en ese sentido, pues recordaba una frase del propio Joyce, que está en su correspondencia, en las cartas, que dice, su dependencia de mí es ahora total. Bueno, con esto ya os hacéis una pequeña idea, por lo menos del perfil psicológico de esta persona. Una pequeña idea quiere decir que vemos más destacadas algunas de las caras de ese poliedro que somos cada uno de nosotros y que en el caso de Joyce se ve todo este aspecto muy parásito, egoísta y dedicado únicamente a su obra. Uno, claro, no puede contentarse con decir es que era un poco esquizoide, un poco lo que sea, ¿no? Porque en todo caso lo que tiene que preguntarse es, sin entrar en juicios morales, que también podemos entrar, pero lo que uno tiene que preguntarse es, ¿y por qué este tío estaba tan abocado a esa obra? ¿Qué es porque quería ser alguien famoso o es porque, aparte de eso, o quizás valiéndose de eso, necesitaba su obra para sobrevivir? Porque si no, vete a saber cómo hubiera acabado. Bueno, pues esta es una pregunta que no hay que olvidar y no hay que conformarse en ese sentido con hacer una descripción de los rasgos de la supuesta personalidad, porque esto no nos dice nada, nos dice simplemente nos muestra, se puede decir así, unos colores, pero no el trasfondo, ¿no? Bueno, vamos al asunto del incesto, que como os decía, lo he puesto entre signos de interrogación. Incesto. Bueno, a todo lo anterior que acabo de destacar, añade Udo Loll un aspecto muy escabroso, ¿no? El supuesto incesto, o para decirlo mejor, la supuesta, o mejor dicho, la hipótesis del incesto. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Una frase de él, de ese libro, dice, escribe así Loll. Sin embargo, se suma otro factor destructivo. Está haciendo una caracterización del personaje. Dice, el incesto. Lucia se encuentra aquí en una situación pérfida. El día pasado os leí esta frase, ¿no? El padre amado se acerca, es amado y sin embargo le inflige un dolor indecible. Está rota en lo más profundo de su personalidad. La red de dependencia y las consecuencias psicológicas del incesto se convierten en un molino que tritura todo su sentido del yo, la dignidad, el respeto, la alegría y el amor. Lucia no puede aceptar todo esto, por lo que sale de la infancia amputada. Bueno, diréis vosotros, a lo mejor es que este Udo Loll, por alguna razón que desconocemos, le ha dado un poco el punto filipino con este asunto del incesto y lo ha destacado quizás más allá de la cuenta. No, 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 no. Hay muchos autores que han estudiado a Joyce y que también lo sugieren, lo apuntan o incluso sostienen, ¿no? Por ejemplo, Jean-Jacques Mayou es uno de ellos, otro es Klaus Reichardt, otro es Richard Brown y autores más o menos desconocidos para vosotros, pero alguien que también es más conocido, de la que hemos hablado en ocasiones, que es Brenda Maddox, la autora de la biografía de Nora Joyce, de la madre de Lucia. Bueno, Brenda Maddox no afirma, pero deja caer, insinúa. Y lo hace, digamos, esta insinuación con menos intensidad. Y los primeros autores que os decía, Mayou, Reichardt, Brown, bueno, pues estos autores estudian, fijaros, hay varias formas de estudiar la cuestión del incesto. Una es desde el punto de vista de la historia del sujeto Joyce o de la historia del sujeto Lucia Joyce, y otra es desde el punto de vista de qué relevancia tiene la cuestión del incesto en la literatura de Joyce. Y ahí sí está muy presente en muchas de sus obras y relatos, pero sobre todo, ahí coinciden todos,
en Ulises y es muy especialmente en Finnegan's Wake. Y ahí los autores van a buscar, investigan, analizan ciertas palabras, etcétera, etcétera. Especialmente en Ulises y sobre todo en Finnegan's Wake, ¿no? El caso es que como nosotros no somos ni filólogos, ni profesores de literatura, ni investigadores de este campo, no podemos entrar yo no me siento capacitado, aunque lo haya leído, de juzgar todas esas investigaciones que ellos hacen siguiendo las pesquisas pues, de Calipso, cuando aparece en el capítulo de Ulises, no sé qué menciona a Mili, no sé qué tal. Bueno, pues esto, en fin, yo no tengo capacidad para juzgar eso y por tanto no lo voy a hacer por no meterme en camisas de once varas, ¿no? Pero sí vamos a meternos más en asuntos más de lo que puede ser la historia de un sujeto, la historia clínica de un sujeto, ¿no? Y todo esto, naturalmente, hasta donde podemos llegar a valorar algo o simplemente a sugerirlo como una hipótesis, porque no podemos decir gran cosa. Entre otras cosas, no podemos decir gran cosa. ¿Por qué no podemos decir gran cosa? Pues porque todo lo referente, como ya os he dicho, y como indicará Teresa cuando pongamos su vídeo, su contribución, el resumen que hace de la introducción de Carol Schloss, todo esto tiene una particularidad, que todo lo referente a Lucia Joyce, lo que escribió, una pequeña novela, las muchas cartas que se le mandaron, etcétera, que ella recibió o que ella envió, todo eso fue destruido, o en su mayoría fue destruido, por empeño, naturalmente, de su sobrino, de ¿cómo se llama eso? Stephen Joyce, ¿verdad? Hijo de Giorgio Joyce. ¿Por qué tanto empeño en quitarse de encima todo lo que tiene que ver con esta mujer? Bueno, pues en fin, tampoco sabemos por qué, pero es un hecho, ¿no? Uno de los autores que os mencionaba antes, bueno, voy a mencionaros a Gordon Bowker, que escribió también una biografía que se llama James Joyce, una biografía nueva, una nueva biografía, y la publicó en 2013. Dice lo siguiente, ¿no? Fijaros cómo ve él entrando, metiendo en la partida un nuevo personaje, cómo ve él toda esta cuestión de lo que estamos tratando de cernir tocante a la cuestión del incesto. Él, hablando de Samuel Beckett, que bueno, tuvo una relación con Lucia antes de que, cuando estaba justamente en el momento que se rompe y se enloquece, ¿no? Y entonces dice, eh, transcribe unas palabras de Beckett que dicen lo siguiente, dice, el fuerte vínculo erótico insatisfecho entre Lucia y su padre, ¿no? Fue una de las razones por las que, a ver, yo no podía hacer nada en esa relación, ¿no? Y habla de ese fuerte vínculo erótico insatisfecho entre Lucia y su padre, James Joyce, ¿no? Ah, naturalmente, Beckett estaba mucho más interesado en Joyce que en su hija, ¿no? Eh, pero también captaba en ella la búsqueda de un genio sustituto del padre. Y a Beckett lo veía, o él al menos así cree que lo veía, como un genio sustituto del padre. Y después había otra cosa que tampoco le gustaba mucho de ella, ¿no? Que es dice textualmente, su predilección por el sexo sin protección. Escuché a Joyce cuando después enloqueció, tuvo relaciones un poco a salto de mata, con hombres, con mujeres, en ese momento que estaba bastante desatada ella misma, ¿no? Bueno, pero tened en cuenta esta opinión de Gordon Bowker, que cita a Beckett, y donde Beckett, Samuel Beckett, ya ve que hay una pareja
relación bastante cerrada porque observa un fuerte vínculo erótico insatisfecho entre Lucia y su padre. Bueno, en la biografía de Maddox, de Brenda Maddox sobre Nora, hay alguna alusión, alguna, al asunto del incesto, pero ella lo descarta rápidamente. Sin embargo, voy a leeros un breve artículo que Brenda Maddox escribió y publicó comentando qué le parecía el libro, la biografía de Carol Loeb Schloss sobre Lucia Joyce. Y escribió un artículo comentando eso. Y me parece, de lo mejor que he leído como síntesis de todo este asunto. Dice, el artículo lo llama, en castellano se traduce así como, algo así como manía por los insectos. La palabra insectos es muy importante en todos los autores cuando siguen la película del incesto, porque fonéticamente, tanto en castellano como en inglés como en alemán, suenan bastante parecido. Insect, insecto como incest, como incesto, ¿no? Y ahí aparece en la prosa de Joyce a veces referencias al insecto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ella escribe este artículo Manía por los insectos. ¿De acuerdo? Que está dedicado al libro de Carol Schloss. Y dice lo siguiente, voy a leeros un párrafo que escribe Brenda Maddox. Los culpables de la desgracia de Lucía, según Schloss, incluyen a Giorgio por ser el primero en enviar a Lucia a un hospital mental. Esto ya lo veremos el próximo día. A la primera crisis que tuvo, Giorgio dijo, venga, fuera, fuera, al manicomio. ¿Por qué razón? Bueno, fue Giorgio, fue también Jung por malinterpretar a Ulises, a la obra Ulises. Fue también Ellman, el biógrafo de los culpables de la desgracia de Lucia, digo Giorgio, Jung, Ellman y yo, dice Brenda Maddox. Somos los culpables de la desgracia de Lucia. Bueno, por perpetuar, dice ella, el mito de que Lucia estaba loca, ¿no? Es un contraste en este sentido con el libro de Carol Schloss, donde para ella no estaba loca, era una mujer con un cerebro creativo, ¿no? Bueno, y Nora por ser una madre celosa y rechazadora. Continúa Maddox, dice, Schloss es más convincente cuando habla de las influencias de Lucia en Ulises y en Finnegan's Wake, asunto muy estudiado por los críticos. ¿De qué manera Lucia Joyce inspira a su padre en algún personaje de Ulises o de Finnegan's Wake? Ambos libros, sabiamente o no, pueden ser leídos como autobiografías codificadas. Quedaros con esta expresión, autobiografías codificadas, que luego la recuperan. Los temas del incesto son destacables, continúa Maddox. Los eruditos de Ulises advierten hace tiempo los rumores incestuosos de Leopoldo Bloom con su hija Millie. ¿Y cuál es el secreto el secreto más oculto del Wake, de Finnegan's Wake? Y sigue la cita. Los eruditos reflexionan sobre lo que significa la palabra clave insecto, insect. Y dice ella, incesto es lo que significa insecto en la prosa de Joyce. ¿Del padre o del hermano? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña observación, ¿no? La investigación de LOL, como sabéis, incesto quiere decir relaciones en el seno de la familia, bien sea entre padres e hijos, o entre hermanos, o entre sobrinos y tíos, etc. Este tipo de cosas, ¿no? Pero se pregunta,
¿Entre el padre o el hermano? ¿Por qué se pregunta sobre el padre y el hermano? Pues porque hay una corriente de opinión también en la que se sugiere, por ejemplo, Schloss lo deja caer también, que a lo mejor Giorgio, que dormía durante algunos años en la misma habitación que su hermana, y no se sabe si en la misma cama, ah, tuvo algo que ver digamos, tuvo alguna cuestión sexual con ella y por eso los padres se llevaron a dormir a la habitación de al lado a Lucia, que dormía con la pareja de los padres hasta los 15 años. ¿Mm? Bueno, pues ahí nadie sabe nada porque nadie vio nada, no hay ningún documento donde se escriba esto, pero es una pregunta que siempre está ahí. Y continúa Maddox. Schloss observa que durante la mayor parte de la niñez Lucia tuvo que compartir una habitación y tal vez una cama con Giorgio. Eso lo desarrolla Schloss. Sin embargo, una cosa es decir que Lucia ayudó a su padre con sus juegos de palabras y la investigación para el magnífico callejón con juegos de palabras y la investigación para el magnífico callejón sin salida del Wake. Eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa es declarar que tras el matrimonio de Giorgio, el libro se convirtió para Lucia en un hermano rival y con el tiempo en un hijo fantástico del que ella, la hija esposa, es decir, Lucia, la hija esposa, fue en parte autora. Bueno, esto lo veremos más despacio, el protagonismo que esta mujer tiene para su padre, tanto en lo que está escribiendo como en su vida, es fundamental. Por eso habla aquí de hija esposa, ¿no? Y cuando se casa, digamos, Giorgio, se casa con una maníaco-depresiva, una millonaria, ah, pues el papel de esta chica empieza a ser mucho más relevante porque el Giorgio desaparece de casa, etc. Y la afirmación de que la relación Joyce-Lucia fue, comillas, una de las grandes historias de amor del siglo XX es absurda, dice Maddox. Cuando, claro, y en ese sentido, Schloss, ante estos comentarios, dice, a mi juicio se perdió una vida no solo por la insensibilidad de Nora y Giorgio, sino también por las crueldades cometidas en nombre de la ciencia. Es decir, que los malos de la película son la madre, Nora, el hermano, Giorgio, y todo el rollo este de la psiquiatría o de la psicología, no sé qué, que hablan en nombre de la ciencia y la dieron por enferma mental a esta pobre mujer que era una artista incomprendida. Bueno, ya veis un poco por dónde van los biógrafos, ¿no? Bueno, entonces, como veis por lo que acabo de leeros, Brenda Maddox señala que Ulises y Finnegan's Wake, señala ella y otros estudiosos, pueden ser leídos como autobiografías codificadas. Esta palabra es muy interesante cuando la entendáis después porque insisto en ella, veréis qué trascendencia tiene. Según este punto de vista, que es destacado por Maddox y por otros estudiosos, Finnegan's Wake no sería solo una ensalada de palabras o la ensalada de palabras de un chiflado, ¿no? Sino más bien la composición súper controlada, súper pensada de un políglota, Joyce, que hablaba no sé cuántas lenguas, que programó su libro con significados explosivos y que los ocultó en toda esa maraña, se puede decir así, de lenguas que son los fonemas con los que se compone la prosa de Finnegan's Wake, ¿no? Probablemente si nunca se sabrá, claro, si el Wake, si Finnegan's Wake, mm, en el que distintos investigadores aprecian estos juegos de palabras centrales, cuando dice cometer trata de cometer insectos en lugar de dice insect, en lugar de incestos, ¿no?
si este tipo de deslices que hay ahí, ¿no? Son en realidad una confesión codificada, encriptada, del incesto entre el padre y la hija, ¿no? Y si es así, Joyce habría, claro, si fuera así, que todo Finnegan's Wake en realidad es dar a conocer de forma encriptada o de forma codificada la historia de un incesto, ¿no? Si eso fuera así, Joyce sabía mucho más de lo que estaba haciendo cuando bloqueó o encriptó el significado del libro, ¿no? Esta es una opinión que tienen algunos autores. Vamos a ver. El punto de vista que yo he sostenido cuando he escrito sobre esto y que voy a mostraros en los próximos días, tiene más bien que ver con el punto de vista clínico, naturalmente. ¿Qué función tenía para Joyce la escritura? ¿Qué buscaba ahí? ¿Qué le aportaba? ¿En qué medida su arte bueno, esto es un poco el punto de vista freudiano, ah, en qué medida su arte le reportaba un equilibrio y de no ser por él hubiera sucumbido a un trastorno, a una enfermedad o a una locura mayor. Perfecto. Esto es lo que el punto de vista nuestro que guía nuestro punto de nuestra indagación, ¿no? Perfecto. Pero se puede acoplar este punto de vista del mensaje encriptado justamente con el otro, ¿no? Porque encriptado, es decir, bueno, pues es verdad que alguien que domina varias lenguas, unas cuantas, puede decir algo, se puede decir así en una obra, de una manera que está a la vista, como la carta de Poe, está a la vista, pero nadie la ve, ¿no? Sí, eso es perfectamente compatible con el hecho de por qué descompone, ¿no?, el lenguaje de esa manera, Joyce, ¿no? Es decir, ¿qué tiene el lenguaje para Joyce que le resulta tan inquietante, ¿no? ¿Y por qué se ve obligado a descomponer fonéticamente y a componer palabras con fonemas provenientes de distintas lenguas, ¿no? Es decir, creo que estas dos hipótesis pueden perfectamente conjugarse, ¿no? Es decir, que él pueda ocultar o encriptar de alguna manera algunas cuestiones de las que no quiere hablar abiertamente, pues posible, ¿verdad? Justamente con el otro punto de vista, que es el que nosotros indagamos, ¿no? De qué manera la escritura le aportaba un cierto equilibrio y qué tipo de tratamiento hace Joyce del lenguaje para que el lenguaje no les sea tan perturbador como tenemos distintos puntos de apoyo para pensar que fue así, ¿no? Bueno, esto es lo que son, digamos, ¿cómo decir? Los hilos con los que vamos a ir tejiendo un pequeño argumento para dar un punto de vista sobre Joyce, ¿no? Perfecto. Este es el punto de vista que os digo, que hay algo codificado, encriptado, que está, digamos, tratado por Joyce, mostrado, pero al mismo tiempo velado, ¿no? Este también es el punto de vista de Udo Loll, del psiquiatra de cuyo libro estamos hablando. Y voy a leeros un párrafo para, para mostrar que este también es su camino. Y él dice así, Loll dice, bajo el manto de la confusión babilónica de lenguas, Joyce se atreve a hablar de lo indecible y a exponer la monstruosidad ante nosotros durante 18 años y 628 páginas, sin que él mismo quede expuesto, gracias a esa confusión babilónica de lenguas, ¿no? Y continúa, un libro sobre el incesto, sobre la consubstancialidad, la caída del hombre, la condenación, la caída a los infiernos. Un libro sobre el retorno circular de lo mismo en la sucesión de generaciones a lo largo de la humanidad. Prestad atención a este retorno circular. Y dice, en el espejo distorsionado del lenguaje aparece el rostro desdeñoso del desprecio patriarcal por la humanidad y sueña con eh, omnipotencia lingüística la epopeya de la miseria infantil.
Bueno, quedaros un poquito con todo esto de lo que se repite. Joyce le gustaba mucho un filósofo italiano, Vico, que habla siempre de lo que vuelve al mismo sitio, de la repetición, de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero aquí, claro, para un clínico, lo primero, Udolol lo es, lo primero que va a buscar no es una inspiración filosófica, sino, a ver, ¿acaso Joyce está repitiendo algo que ha vivido también en su infancia? Esta es la pesquisa que él va a seguir, ¿no? Como clínico que es, ¿no? Hay una autora que se llama Jane Ford, que también todos tratan de reunir determinado tipo de pruebas o, bueno, por lo menos sugerencias para captar el significado del incesto en Ulises, ¿no? Y considera que el tema del incesto, esta mujer, que se llama Jane Ford, está en el centro de Ulises. Lo publicó en un texto, en un artículo no muy extenso que se llama en castellano, ¿por qué es Millie? ¿Por qué está Millie en Mullingar, en ese pueblo, ¿no? Millie es la hija de Leopoldo Bloom y Molly Bloom, ¿no? Se llama Millie. Entonces, Entonces ella va siguiendo pistas y de por qué está esa chica ahí, todo lo referente al estudio que ella hace del supuesto incesto que sucede en la narración de Ulises. Bueno, y LOL dice después, dice, se puede entender todo el Wake, todo Finnegan's Wake, como una obra gigantesca sobre el incesto. Y en otro momento del libro dice, bajo el manto de la confusión babilónica, ¿verdad? Todo esto que os he leído antes, no se oculta esa monstruosidad tal, tal. Ah, perfecto. Ah, vamos a seguir esta pesquisa entonces. Mm, vamos a coger un pasaje ahora de un texto. Como sabéis, James Joyce era el primogénito de una larga saga eh, de hermanos y de hermanas, ¿no? Y uno de sus hermanos se llamaba Stanislaus Joyce. Y gracias a Stanislaus Joyce, que cuando Joyce empezó a tener hijos, vino a la Europa continental mm, y se hizo cargo más o menos de. Stanislaus era también profesor de literatura, de dar clases y ayudar económicamente a su hermano, que era un desastre completo. Stanislaus Joyce escribió dos contribuciones muy importantes sobre su hermano. Una de ellas se llama eh, El Diario de Dublín o Diario Dublinés, ¿no? Donde cuenta cosas de su hermano cuando vivían todos ellos en Dublín. Y luego escribió otra obra que os recomiendo. Esta que os voy a decir ahora está traducida en castellano, que se llama El Guardián, no, no se llama El Guardián, El Vigilante de mi hermano. Luego o sea, a lo mejor me acuerdo con más precisión. Entonces escribe una obra sobre cómo él es un poco el soporte, el que contiene, se puede decir así, a su hermano, ¿no? En esta ocasión me voy a referir al libro de El diario en Dublín, ¿no? Y dice una frase que es muy, hasta cierto sentido, preclara y que nos indica una pista que hay que. Después Udo Loll sigue en este libro. Dice Stanislaus en una anotación del 29 de marzo de 1904, es decir, cuando Joyce todavía vivía en Irlanda, ¿no? Dice Stanislaus Joyce, dice, nosotros, Jim, es decir, Joyce, que le llamaban familiarmente Jim, James Joyce, Jim, Charlie y yo, es decir, los tres varones, nos reemplazamos como policías en la casa, porque las niñas, solas con papi, no están seguras allí. Hace unas noches, cuando no sabía que yo estaba allí, intentó golpear a algunas de ellas.
Cuando las niñas ven a dos de nosotros preparándonos para salir, vienen corriendo hacia el tercero para que se quede allí. Bueno, uno puede decir, a ver, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir simplemente que alguien tenía que quedarse allí por lo que pudiera pasar entre el padre y las hijas, que les pegara o vete a saber si otra cosa distinta. Este apunte, que en otros coinciden con otro tipo de descripciones también provenientes de otros autores, pero en este caso proviene de alguien que estaba allí, que es Stanislaus Joyce. Es desarrollado, ¿verdad?, este tipo de pesquisas por Udo Loll. Y Loll escribe lo siguiente. Voy a leeros un párrafo un poco largo, sacado de varias páginas que van en esta dirección. Dice, Loll escribe lo siguiente. Dice, los crímenes de Humphrey, Hilpden, Erwicker, vete a saber de dónde proviene este nombre, ¿no? Pronunciarlo como queráis, en Phoenix Park, reflejan el abuso sexual paternal de las propias hermanas de Joyce. Es decir, que algo que aparece en Finnegan's Wake, en Erwicker, el tabernero, reflejan el abuso sexual, supone Loll, paternal de las propias hermanas de Joyce. ¿Por qué razón el gobierno familiar violentamente egocéntrico del padre debería detenerse en las hermanas adolescentes después de la muerte? ¿Por qué razón el gobierno férreo, familiar, violento, egocéntrico del padre debería frenarse o detenerse ante las hermanas adolescentes después de la muerte de la madre? Cuando la muerte de May, la madre de Joyce muere, ¿no? ¿Por qué se debía? En el retrato del artista adolescente, Joyce informa con orgullo que su padre alguna vez fue no solo el hombre más hermoso, sino también el mayor holgazán de la ciudad. En casa, esto sembró miedo y terror mientras su madre aún estaba viva, pero después de su muerte, las últimas barreras, esto lo dice Loll, barreras de sus inhibiciones caen. Las últimas barreras de las inhibiciones del padre caen. Hay violencia abierta, sus arrebatos alcohólicos, porque era un alcohólico de primera fila, y humillaciones aumentan y se dirigen principalmente a los miembros más débiles de la familia, es decir, las hijas. En 1903, año en que murió su madre, tenían las hijas 19, 14, 13, 12, 11 y 10. 6 jóvenes y niñas adolescentes están a merced de sus caprichos tiránicos. La ira y la desesperación hacen estragos en la prisión familiar del padre. Se convierte en el desarrollador de las almas de sus hijos. ¿Veis cómo este clínico, verdad? Trata de ver primero si Joyce y su hija han mantenido una relación incestuosa, naturalmente a instancias de Joyce, ¿no? ¿Es que acaso Joyce vivió o vio o sufrió algo parecido en su infancia? Pues una pregunta coherente, ¿no? No podemos deducir de una hipótesis un hecho, ¿no? Es decir, que es posible que, y de ahí no podemos decir si es que en la infancia le pasó cuál, no tampoco sabemos eso. Podemos, digamos, articular dos hipótesis, pero no con una hipótesis, digamos, validarla con un hecho, ¿no? Dice más adelante, el miedo de las hijas deja claro que corrían un peligro mucho mayor que los hijos, incluso que Stanislaus, que se atrevió a enfrentar abiertamente a su padre. Cuando el padre arroja bueno, aquí son menciones ya literarias, el atizador, el plato, la taza, el sartén, etc., a las hijas se trata de un acto de amenaza física y violencia. Uno y solo uno. Para aclarar, Stanislaus incluye un informe sobre la última noche y curiosamente, en el diario de Dublín, y curiosamente, este pasaje exacto falta en el manuscrito. Y dice Loll, pero eso es un accidente. Es verdad que en el diario de Dublín faltan 3 páginas,
Dice, faltan hay 3 páginas que no están. Dice, aquí lo dice, en todo el diario de Dublín solo hay 3 lugares donde faltan páginas. Y esta escena presumiblemente explosiva es uno de ellos. Los hijos sospechaban algo. Mm, Tal vez incluso sabían del abuso que hasta entonces solo hemos sospechado. En cualquier caso, huyen. Es verdad. Joyce sale por piernas al continente y después su hermano Stanislaus también. Ya sea bajo la anestesia del alcohol o como Stanislaus, en un vistazo lírico e introspectivo a la propia sensibilidad, afirma: me pasé el mes sufriendo por las conductas ajenas, dice en el diario de Dublín. Si se extrapolan los rasgos, continúa LOL, si se extrapolan los rasgos de carácter de John Joyce, es decir, del padre, a esta situación vital en la que ya nadie le ofrece un soporte, si se registran su creciente embriaguez, su violencia y su desinhibición, el miedo que propaga a su alrededor y finalmente su propiedad patriarcal, la familia, dice, se tiene en cuenta todo lo que conlleva una constelación de incesto sexual surge con una lógica estricta. Bueno, luego como prueba de que esto es una hipótesis, ¿verdad? Os traeré una frase del propio LOL escrita en su libro donde dice, pues no tengo ninguna evidencia, ¿eh? Bueno, perfecto. La segunda cuestión, esta primera parte, ¿verdad? Esto que os he explicado ahora corresponde, se puede decir así, a la infancia y a la adolescencia de Joyce y a lo que él pudo haber vivido en el hogar con ese alcohólico que era su padre, ese hombre arruinado, venido a menos, en cierta medida mm, un fracasado en toda regla, ¿no? Y cómo eso supuestamente pudo haber influido en James Joyce, ¿no? Pero después, claro, la segunda parte de la argumentación o el segundo cabo que saca LOL que es lo que se puede resumir en esta fórmula, ¿no? Que el legado de James Joyce no es solo su obra, es decir, dublineses, exiliados, los poemas que escribió, el relato de Giacomo Joyce, el retrato del artista adolescente, Ulises sobre todo y Finnegan's Wake, ¿no? Dice, no es solo su obra, su legado son también, dice LOL, las heridas infantiles que transmite, las tragedias que provoca en sus relaciones íntimas. Bueno, muy bien. Vamos a ver si podemos decir algo más concreto sobre esto, ¿no? Sin embargo, no hay evidencias. Es una palabra que a todo el mundo le gusta ahora mucho. A ver, la evidencia científica y no sé qué. Bueno, perfecto. Como era de esperar, dice LOL, no existe evidencia confiable de un posible evento incestuoso. Seguimos dependiendo de las pistas y tenemos que sacar conclusiones psicológicas. Bien, perfecto. Bueno, entonces, él desarrolla este tipo de hipótesis y se encuentra, como todos los autores que estudian algo, pues con unas fuentes muy limitadas y muy limitadas incluso a propósito, ¿no? Bueno, entonces, el incesto padre-hija es uno de los grandes secretos, de los secretos más explosivos, más atractivos o más llamativos del mundo patriarcal. Esta es la lectura que hace LOL, que ve la familia Joyce desde el punto de vista del patriarcado, ¿no? Y está protegido con todos los sellos que pueden garantizar guardar este tipo de secretos, dentro, naturalmente, de una familia patriarcal. Por último, termino con los comentarios sobre, no sé si, Jolut, tienes por ahí una foto de Lucia Joyce, que es la última foto, yo no la conocía, la encontré en un libro es una novela, está muy bien fundamentada. Os la recomiendo porque es de las pocas cosas de las que estoy hablando que están traducidas.
pero os la recomiendo, es muy, muy, muy interesante. Si queréis incluso, bueno, ya os daré la referencia exacta. Se llama La mujer que disparó, es decir, la traducción literal es así, la mujer que disparó a Mussolini. Ah, y es la historia de Violet Gibson, que coincidió, que coincidió en el manicomio de St. Andrew en Northampton con Lucia Joyce. Esta señora ya era mayor, probablemente era un poco más mayor que incluso que el padre de Lucia, y Lucia estaba allí ingresada y esta mujer la ingresaron allí a raíz del traslado que hicieron de Italia, como era inglesa, pues la llevaron a un manicomio, era una mujer adinerada, donde podía estar con más. Entonces esta especie de novela recrea la relación, entre otras muchas cosas, entre estas dos mujeres a las que supone, esto no sé si es correcto históricamente o no, sí que coincidieron en el manicomio, etcétera, pero no sé si tenían celdas o habitaciones contiguas. Esto no lo sé. Pero bueno, ella recrea y le da una importancia muy grande a Lucia Joyce, con lo cual Lucia entra por muchos lugares. O sea, es una mujer que nunca se le prestó mucha atención. Pero a partir a finales del siglo pasado comenzaron a aparecer algunos textos relacionados con ella, con su locura, con su esquizofrenia, y de pronto, y sobre todo a raíz de la publicación de Carol Loeb Sloss, se ha publicado muchísimo. El próximo día os daré una pequeña, revisaré un poquito la literatura. Y uno es este libro, donde aparece la fotografía de Lucia Joyce, una mujer mayor, pues en la habitación, ¿verdad? Digamos, creo que tiene una especie de magnetofón, ¿no? A ver si lo encuentro por ahí. Eso es, ahí está, como si le están haciendo una entrevista, y esta es una habitación de un manicomio corriente, ¿no? Donde estaba ella, pues unos años antes de morir. Bueno, am, el libro de Udo Loll no deja de tocar tampoco la cuestión del amor. Y este es el término que nos va a permitir enlazar todo esto con lo que viene el próximo día, con el punto de vista especial de Carol Sloss, que nos pinta esta historia de amor tan intensa entre los padre y la hija y el padre, ¿no? Y me llama la atención que como LOL me ha sorprendido incluso cómo lleva las cosas a esta especie de relación amorosa, porque bueno, la relación entre ellos tiene muchos matices y no son. Luego, a ver si me acuerdo y lo culmino para dejaros un poquito consternados con otra referencia que está en la biografía de Ellman, que la verdad es que descuadra un poco este punto de vista, ¿no? Bueno, pues como digo, LOL, después de hablar toda esta cuestión del incesto y tal, no deja de insistir en el amor, ¿verdad? Para Lucia todo desemboca en el amor por el padre, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, toda su argumentación es cómo Joyce mantiene cuidadosamente alejada a su hija de otras personas, contrata cuidadores profesionales, recluta a todo el círculo de familiares y amigos para rodearlos constantemente de personas que están bajo su vigilancia e influencia, etcétera. Por eso, o desde el principio, está construyendo una especie de jaula para la familia y especialmente para esta hija, que está atrapada, y esto es literal, atrapada en la jaula de su padre. Tanto en la infancia, dice LOL, como en la psicosis. Que hay ahí una vinculación entre todo esto de lo que estamos hablando, de la infancia de esta chica, de su adolescencia, como en la psicosis. Es decir, que está todo, no son cosas distintas. No es que le diera se psicotizara porque le diera un punto filipino, sino que tiene que ver con la historia anterior. Bueno, el padre también determina la medida y los límites del tratamiento de su hija,
a quién tiene que visitar, a quién no tiene que visitar, que si eso es enfermedad, que lo suyo es creativo, todo este tipo de cosas. Bueno, Lucía ama a su padre más allá de la muerte, incluso en la psicosis y en los arrebatos de ira contra su madre, ella sigue siendo lo que era, una buena hija, ¿no? El amor de Lucía hacia su padre os lo resumo en un párrafo y el amor de Joyce por su hija os lo resumo en otro párrafo. Luego voy a mencionar algo para perturbaros un poquito. Dice, con respecto al amor de Lucía por su padre, para él, Lucía renuncia por él al amor, por él renuncia también a su gran pasión, que es el baile. Por él hace las ilustraciones de los libros que ama. Su padre no hay que dejar de bailar, la pone a hacer ilustraciones de las letras capiteles de los libros. Ya, del próximo día os traeré algunas ilustraciones. Las ilustraciones de los libros que ama. Por él encubre el incesto. Por él se traiciona. ¿Y cuál es su recompensa? Incluso este esfuerzo no es suficiente para llegar a Joyce tras el muro de su silencio. Joyce exige su vida a sus lectores y aún más a sus hijos. Espera una devoción total. No puede soportar ni siquiera los últimos restos de independencia. Lucía está rota hasta el punto de estar dispuesta a renunciar incluso a estos rudimentos, ¿no? Y de Joyce por su hija, por Lucía. Joyce no se siente tan unido a nadie como a Lucía. En ningún otro momento lo hemos visto suave, tan tierno como con su hija. Para nadie tiene palabras de simpatía tan cálidas como para Lucía. Podemos estar seguros. En una vida normal, entre comillas, nunca hubiera recibido esta atención y cuidado, esta preocupación, como la recibió de su posición de enferma, pero solo allí. Solo como enferma, se puede decir así, su padre la amaba. ¿Y qué papel tiene todo esto? ¿Cómo se articula todo esto con la relación entre el padre y la hija, la escritura de Finnegan's Wake y la psicosis de Lucci? Pues hay aquí un párrafo para que veáis un poco cómo lo trata de articular este autor, aunque después yo os voy a dar mi punto de vista, echando mano de otro tipo de reconstrucción clínica, ¿no? Su psicosis y su trabajo en el Wake se corresponden de forma inquietante. Ambos reflejan la conciencia de este grado superior de cognición que los demás no alcanzan o no deberían alcanzar. Ambos escapan a años luz en la distancia espaciotemporal de lo común incomprensible. Padre e hija sientan ahora una alianza que toman por elitista y que, sin embargo, solo se basa en la locura. El propio Joyce duda a veces de si no ha cruzado la misma línea que Lucía con su Wake. Y ahora cita unas palabras de Joyce que son muy sugerentes, ¿no? Quizás sea una locura. Podremos juzgarlo dentro de 100 años, ¿no? O sea, que esa relación tan estrecha, tan íntima que describen cuando Joyce escribe noche tras noche, está con todo el subidón que tiene de deshacer el lenguaje en fonemas, y Lucía al fondo de la habitación ensayando sus bailes, etcétera, etcétera, esto es el argumento principal está muy bien desarrollado en el libro de Sloss, ¿no? Quizás sea una locura, podremos juzgarlo eso dentro de 100 años, ¿no? Ese tipo de relación, ¿no? En ese nivel, padre e hija encuentran un lenguaje común que excluye al mundo. Siempre es un secreto lo que une a los dos, un pacto secreto que está a expensas de Lucci. En el incesto guarda el secreto del perdón, en la psicosis la violencia inexorable de su distancia. Bueno, es verdad que bueno,
bien, bien, pues puede ser todo esto muy correcto, tener mucho fundamento, pero bueno, pues pueden existir relaciones muy estrechas y muy intensas sin que haya incesto por medio, ¿no? Este es el desarrollo que hace este autor, que por otra parte es muy, en cierta medida, muy valiente, ¿no? El que no es un filólogo ah, ni un conocedor, en fin, de estas cosas de lo que son, de lo que pueden hablar los estudiosos de los libros, ¿no? Ya, para terminar hoy me gustaría descuadraros un poquito. Nos vamos a trasladar al norte de Francia, a Ivry, donde estaba el manicomio, uno de los manicomios donde fue conducida Lucia Joyce, a raíz de, de uno de los pifostios que montó, relativos a, bueno, en este caso estaba relacionado con la buena noticia de la publicación de Ulises. eh, por tanto, era en 1922, es decir, hace 100 años, 101 años. Por eso se cumple ahora, os decía el primer día, el centenario y han aparecido todos estos libros sobre traducciones de nuevo sobre Ulises, el centenario de la publicación, cuando se admite después la publicación en Estados Unidos unos años después, porque lo habían, hasta unos años después, un juez no decretó la posibilidad de que se publicara en los Estados Unidos porque era un libro sucio, obsceno, marrano, sexual, todo este tipo de cosas que atentaban contra las aparentemente buenas costumbres de la gente del otro lado del norte de Estados Unidos, o sea, de América del Norte, ¿no? Y entonces cuando notifican esta buena noticia, Lucia tiene una crisis fuerte y acaba su hermano y dice, venga, ya está bien de bobadas y al manicomio. Entonces la trasladan a Ivry y la familia Joyce, al cabo de un tiempo, acosados ya por la guerra en París, deciden, les facilitan la huida a Suiza y se va Nora, James, Giorgio con su hijo Stephen, todos se van y dejan en Francia a Lucia, en el manicomio. Y ellos van y al cabo de un tiempo, al año siguiente, poco tiempo, Joyce muere de una peritonitis, ¿no? Ah, entonces, cuando un emisario de la familia se traslada a Francia para darle la noticia, esto es a lo que voy, para darle la noticia de que a Lucia, que estaba ingresada en el manicomio, mm, que su padre había muerto, le dice, vengo a informarte tal, 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 de que tu padre ha muerto. La respuesta de ella es para mí una pista clave para entender todo este asunto. Dice, dile a ese gilipollas que salga de debajo del suelo y deje de mirarme de una puta vez. Esto, esto descuadra un poco esto está recogido con palabras menos malsonantes que las que he dicho, pero de este estilo, en la biografía de Ellman, descuadra un poco toda esta historia, ¿no? Es decir, que sí que hay una relación estrechísima, pero también hay muchas aristas complejas en esa relación, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva esta cosa con la que quiero terminar hoy para daros también otro punto de vista? Porque parece que el amor lo explica todo en nuestro mundo, pero no hay muchas más cosas. Desde luego el amor como sentimiento une a las personas, sin duda, pero es tan efímero a veces como la prima, como el paso de las estaciones. El sentimiento de culpa es un sentimiento muchísimo, hace unos lazos densísimos. ¡Buf! La gente que se relaciona por sentimiento de culpa, eso es para toda la vida y si vivieran tres más, 3 vidas más estarían unidos, ¿no? El amor es más efímero, ¿no? Pero quiere decir que hay muchas maneras de relacionarse con nosotros que no son precisamente el amor, o que el amor está muy mezclado con, sabe todo el mundo que tiene curiosidad por estas cosas, está mucho más mezclado, como dice Lacan, el odio, enamoramiento, y en fin, esto todos los poetas lo escriben de mil maneras. Entonces, a lo que voy es que esta frase que os he comentado,
dile a ese tonto de los cojones que deje de mirarme ya de una vez, ¿no? Ah, Indica muy bien una relación entre los dos de otra índole. La mirada está por medio, pero es una mirada, no es precisamente amorosa, es una mirada persecutoria. Si lo trasladamos a, que no digo que siempre esté presente, pero bueno, ahí nos da una pista, ¿no? A mí me parece que esta frase es suficientemente, este comentario interesante como para armar una pequeña hipótesis en cuanto al de un cierto delirio de observación que da pie también a ella es una mujer observada siempre por la mirada del padre. Esta expresión sale en muchas ocasiones en los biógrafos, aunque no lo ven, no lo atan de esta manera, como un sentirse observada, que nosotros llamaremos, por usar el término de Maynard, delirio de observación. Mm, Claro, tiene ahí todo este tipo de matices que nos llevan a poner en primer plano de esta relación, es decir, algo que se traslada de un lugar a otro, sí, sí, como estamos hablando, como el propio Joyce había señalado, sin duda, pero donde nos ponen en primer lugar una relación donde la mirada y la visión tienen una importancia muy destacada y que se ve en esta fórmula, ¿no? de, de la observación, ¿no? Entonces vamos a seguir también esa pesquisa que nos va a llevar para, para argumentar con todo esto que hemos hablado a un tipo de perfil poco distinto de todo eso. Bueno, el próximo día vamos a pasar el vídeo de Teresa, donde comenta algunas cuestiones del libro de Schloss, y yo voy a comentaros también más cuestiones del libro de Schloss, porque es una biografía fundamental que retratan a Lucia y a la relación que tiene con su padre, de manera distinta a lo que hemos visto hasta ahora en esta clase, de contraste que establece LOL con lo que va a contar después Schloss. Pero bueno, cuando uno estudia un tema, no puede dedicarse a leer solo a un autor. Entonces, montar toda una argumentación, si pretende que sea consistente con lo que dice fulano y solo lea fulano y no lee más que a fulano y ya está. No, no, hay que informarse un poco de lo que se dice, porque a veces más aún cuando estamos estudiando cosas complejas, pues los argumentos o los desarrollos o las especulaciones de los autores no siempre coinciden. Entonces, bueno, pues hay que conocerlas al menos para desecharlas o para aprovechar algo de lo que dicen. Bueno, entonces, por eso hoy hemos hablado y el día pasado del libro de Udo Loll y el próximo día vamos a desarrollar lo que dice Schloss y algún día probablemente más también. Y luego vamos a tratar de hacer con todo eso y otra amplia literatura que se ha publicado sobre Lucia una especie de historia de este sujeto y de las relaciones con su padre, a ver si aprendemos algo de la locura de Lucia y de la supuesta locura del padre. Esto es lo que me he propuesto y como ahora tengo tiempo de volver a leer, no tengo que estar escribiendo todo el día ni con el vocabulario, entonces, pues ya me da tiempo a repasar lo que había escrito para estas clases y a leer muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Eh, yo creo que vamos a dejarlo hoy aquí. Espero que me hayáis seguido, que seáis capaces de ponderar toda esta información. Si tenéis curiosidad, os mando todas las referencias bibliográficas para que las vayáis leyendo, pero iros haciendo una idea y ver también cómo podemos ir avanzando en nuestra indagación pisando firme y no dedicándonos, no subirnos por las nubes y empezar a decir barbaridades. Las barbaridades las podemos decir si tenemos los pies en el suelo. Si no tenemos los pies en el suelo, pues hablamos de hipótesis. Porque vosotros habéis estudiado metodología de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que atenerse un poco, no a la ciencia, sino a la metodología, que tiene un cierto rigor. Bueno, creo que os vais de puente la mayoría. Aquí el que se queda sin puente soy yo, porque para eso soy el coordinador, ¿verdad? Y vosotros al puente y yo me quedo a trabajar.
Bye. Chao, chao.